Voy a hacer aquí la introducción y no vamos a dejar de hablar la primera parte muy importante de lo que es la leche materna. No sé si lo puedo bajar acá. Vamos a hacer una clase, una charla de fórmulas nutricionales, pero no quiero empezar el mensaje diciendo que la lactancia materna es la mejor opción que puede tener cualquier niño de acuerdo a la mejor opción de alimentación para garantizar cosas en su vida. Voy a hacer unas 5 o 6 diapositivas muy rápidas, pero el mensaje importante es que la lactancia materna es lo mejor que puede existir. Sin embargo, pueden haber condiciones en las cuales no es posible, uno, que la madre tenga una condición de enfermedad muy severa, en la cual ella no pueda lactar a su bebé y tiene que ser muy severa. Dos, que aunque aquí va a haber gente y en muchas de las cosas que voy a decir aquí son requerimientos, yo digo ML, la lactancia materna no necesariamente es una obligación y probablemente después vamos a hablar de eso. Yo sé que profesores míos se pueden sentir mal cuando yo diga estas cosas, pero el hecho de que sea mujer, y es otro contexto que tenemos, es que no todas las mujeres, por el hecho de tener glándula mamaria, tienen una alta producción de leche. Una colega nutricionista mía, Adriana Mayo, y respeto las palabras, dice: no todas las vacas son Holstein, no son productoras, hay vacas de leche y vacas de carne. Siendo cruel este comentario, quiere decir que no por ser mujeres todas tenemos que tener una alta producción, y va a haber momentos en que la necesidad para satisfacer el crecimiento de los niños en su alimentación, la fórmula puede ser una opción. Nosotros a veces pienso que nos encasillamos, le exigimos y podemos generar una serie de manejo de estrés, y los residentes que han notado conmigo saben también que no es solamente el acto de alimentar, sino el acto de generar vínculo y muchas cosas de personalidad, de crecimiento, de desarrollo en el individuo, y una mala lactancia tampoco es una buena oportunidad para ese niño. Y a veces un buen tetero dado con mucho amor también puede ser una opción. Sigamos. Entonces la lactancia materna es la mejor alimentación, si quieres pásenla. ¿Por qué? Porque es que la leche materna es el mejor diseño que puede existir. Cambia a lo largo del día, cambia a lo largo de las tomas y cambia a lo largo de la lactancia, haciendo que sea un fluido biológico de adaptación específico de acuerdo a las necesidades de ese bebé. Es importante recalcar su composición. ¿Por qué? Porque la composición de la leche materna se vuelve el gol estándar, y es aquello que todas las fórmulas nutricionales que nos van a presentar tendría que volverse el sí. Yo trato de ser como. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es la composición de la leche materna. De los componentes importantes, aquí de pronto no lo puse, es saber cuál es la densidad calórica. La densidad calórica, o sea, la cantidad de calorías que me da 1 mililitro o 100 mililitros de la leche materna, varía entre 0.67 y 0.7 calorías por cc. Aquí ustedes lo que van a ver es que hay una gran cantidad, está la presencia de la lactosa y los oligosacáridos. Sí, son tipos de carbohidratos que están presentes, pero también miren cómo es la transición del crecimiento, de la forma como se presentan los nutrientes en la leche materna. Sigamos. Desde el 2013, la OMS y la FAO nos dicen: no deberíamos pensar solo en contenido de proteína y dar un rango de contenido de proteína, sino deberíamos pasar a mirar cuál es el perfil de aminoácidos de la leche materna para que sea la mejor opción de crecimiento y de aporte proteico, ya sean aminoácidos esenciales o no esenciales. Acuérdense que la leche es un fluido biológico, por lo tanto no es un rango estándar y un punto exacto, sino que hay valores bajos y valores altos con respecto. Pero nosotros deberíamos tener el concepto claro de cuál es la composición de aminoácidos de la leche materna, y cuando nos presenten una fórmula nutricional, buscar entonces el perfil de aminoácidos de esa fórmula nutricional para saber si va a satisfacer las necesidades del niño. ¿Sí? Este es otro artículo, y miren cómo la leche materna en su composición de aminoácidos va cambiando a medida que va haciendo su transformación.
Este es un artículo donde nos muestran cómo es el calostro de concentración de aminoácidos, cómo es la leche de transición, cómo es una leche madura a los 2 meses de producción, una leche madura a los 4 meses de producción y una leche madura a los 18 meses de producción. Y ustedes van a darse cuenta, en el momento de inicio, en el momento de la iniciación de la lactancia, las concentraciones de aminoácidos en calostro y transición son mucho mayores, pero miren también que una leche madura de 18 meses de producción de una madre está dentro de más o menos los mismos rangos. No he encontrado artículos donde me digan leches de madres que lactan a sus bebés su análisis después de 12 meses. La lactancia materna también, el tiempo de mantenerla es otro punto de discusión, pero es importante evaluar la concentración de aminoácidos que esta tiene. En grasas, vuelve y juega, es un fluido biológico, es un fluido de origen animal que va a tener toda una serie de composición de ácidos grasos saturados, poliinsaturados y demás. Y esta es la composición, incluso también tiene colesterol. Y una de las cosas muy bonitas que uno revisa en la literatura es que los niños alimentados con leche materna manejan mejor los niveles de colesterol comparado con los niños que utilizan fórmulas exclusivamente. Hay una proporción muy importante, miren la cantidad de ácido palmítico, y vamos a tocar ese tema más adelante en los estudios, pero la mayor proporción del ácido graso que está presente en la leche materna es el palmítico. Y la otra cosa que sucede es que la leche materna tiene una buena concentración de linoléico y linoléico, pero miren cómo varía la concentración de DHA dependiendo de donde viva la madre. Estamos hablando de diferentes sitios en el mundo. Ustedes aquí pueden hacer la extrapolación de cómo es el tipo de dieta y la calidad de dieta que tienen, cómo es la dieta en Filipinas con respecto a la cantidad de pescado y de algún tipo de alimentos que tienen una alta concentración de DHA y cómo es la dieta en otras latitudes, Estados Unidos, Australia y Canadá, donde probablemente la cantidad de esos alimentos es menor. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de DHA depende de la dieta, ¿no? Sigamos. Otro de los nutrientes importantes presentes en la leche materna son los nucleótidos, y este es otro estudio también bonito donde comparan leches de diferentes latitudes y miren que a pesar de la diferencia en los sitios, ahí sí no hay un efecto de la dieta, las concentraciones de los nucleótidos, citosina, uracila, adenina y guanina, si ustedes se acuerdan que hacen parte de estas estructuras, no varía significativamente con respecto, o sea, la cantidad de nucleótidos que tiene la leche es muy importante y se mantiene. ¿Qué quiere decir? La producción es suficientemente adecuada. Con respecto a los probióticos, una de las preguntas para muchos residentes es que vienen y nos dicen, tenemos probióticos, hay una de las leches que tienen probióticos, y me dicen probióticos derivados de leche materna. Y cuando yo les hacía la pregunta, les decía, bueno, ¿y cómo entra el probiótico a la leche materna? Las respuestas iniciales eran la piel, la boca del niño con el contacto de la piel de la mamá, del pezón de la madre, pero eso no es así. Porque ¿cómo explicaría uno determinados microorganismos presentes en la piel cuando no son colonizadores de piel? Y lo que se ha podido establecer es que existe la circulación enteromamaria. La microbiota, los probióticos que están presentes en el intestino materno a través de células dendríticas son capturados por esas células dendríticas y van migrando, encapsulados, hermosamente cuidados, van migrando por todo el sistema linfático, pueden recogerse algunos microorganismos del tracto respiratorio y demás, y van migrando, llegan a la circulación materna y posteriormente a la glándula mamaria para ser pasados directamente por la leche a los bebés. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque entonces no es cualquier probiótico, sino los que están presentes. Y también hay mucha literatura que dice que dependiendo de donde vivamos, dependiendo de mi alimentación, dependiendo de mi ciclo de higiene, digámoslo así, la colonización de mi colon y mi microbiota va a tener diferencia. Por lo tanto, la microbiota de los niños, de acuerdo a donde vivan las madres, también va a ser adaptada igual a la de ellos. O sea, no necesariamente la microbiota de una región debe ser la que debe estar presente en otra región. Sí. Este es otro de los artículos.
Hay una cosa que dice, toda la bibliografía que está aquí escrita está lista para que ustedes la reciban. Esta es otra forma de mirar cómo a través de las células dendritas, desde del intestino materno, la vía enteromamaria, la presencia de la glándula mamaria, pasa por la leche materna y se hace la colonización del intestino del niño. Recibir la leche materna es muy importante. Este es otro estudio que habla que no solamente son esos efectos de alimentación inmunológicos, sino que miren cómo se madura y se llena de células epiteliales el intestino de un recién nacido cuando recibe el calostro. Acuérdense que el calostro es muy rico en IgA. La función realmente del calostro, más que nutritiva, es inmunológica. Y miren cómo proliferan las células del endotelio intestinal, generando todo un perfil de barrera para que se puedan defender los bebés cuando nacen al medio externo. Los efectos a largo plazo, la protección con respecto a obesidad, como hay estudios que muestran que niños que fueron alimentados con leche materna exclusiva tienen una menor probabilidad de desarrollo de obesidad en la vida futura. Y vamos a ver otros estudios donde muestran esto. Incluso el que sigue, el CI también, el CI, el coeficiente intelectual de los niños alimentados con leche materna tienen ciertas diferencias con los niños alimentados con fórmula. Los que me han venido al seminario saben, yo siempre digo, mi abuela tuvo 11 hijos. Y los periodos intergenéticos, ella nació en 1911, su primer hijo lo tiene a los 16 años. Entonces imagínense los periodos intergenéticos. Yo le preguntaba a Lilita, ¿cómo hacían para comer? Porque usted le daba seno a uno y ya cuando el chiquito tenía 6, 8 meses, tocaba suspender porque ya estaba embarazada, diría uno del otro. ¿Y qué hacían en esa época? Leche de vaca, ¿cierto? Y le preguntaba a uno, pero si están dando leche de vaca con todo esto que nos están diciendo, y la abuela contestaba, pero no están, son profesionales, ahí están, se desarrollaron. ¿Cuál es el problema? Probablemente tenga razón, ahí están, pero tuvieron la mejor oportunidad en la alimentación. Probablemente tendríamos que discutir eso, ¿no? Sigamos. Entonces, después de hacer una breve y corta introducción de la importancia de la leche materna, nos vamos a entrar en lo que es el mundo de las fórmulas nutricionales. Hay unas generalidades, esta es parte de la historia, y me gusta mucho esta diapositiva que muchos la conocen porque estas fueron los teteros de algunas épocas en las cuales era la forma como se administraba la leche en los niños. Pues obviamente al principio, si una cría no recibía la leche de su madre, se moría. Después viene la utilización en lo que es los humanos de las nodrizas. Entonces si un bebé moría en el nacimiento y la mamá tenía toda la producción de leche, podría darle a otro bebé. E incluso en la realeza se contrataban mujeres vírgenes para iniciar lactancia porque las reinas no podían lactar a sus hijos. Se han utilizado leches de otros mamíferos. Hay leche de cabra, diseños de leche, de fórmulas nutricionales a base de leche de cabra y leche de burra. Entonces se han utilizado esto. ¿Cuál era el problema? Usaban leche de vaca diluida, las tasas de mortalidad eran altas por la contaminación, habían condiciones higiénicas deficientes. En el siglo XX se empieza la pasteurización, los chupos lavables, la refrigeración, y aquí entonces caemos en una tendencia que era mejor la fórmula que la leche materna. Seguimos. Enfermedades que se presentaban: escorbuto, la proliferación de las leches en polvo, entonces se hizo abandonar la leche materna, la preocupación a nivel mundial con respecto a tratar de promover la leche materna, y en 1980 sale toda una legislación a nivel mundial sobre cómo deberíamos ofertar las fórmulas. Y una de las cosas es que se deja utilizar la leche entera de vaca en infantes menores de 12 años, digamos. Eso hace que haya una legislación clara que las fórmulas nutricionales son para niños menores de 12 meses. ¿Sí? Entonces empezamos a cuestionar muchas cosas. Que se puede dar en niños vulnerables de acuerdo a lo que nosotros consideremos que es vulnerabilidad. Que el objetivo es tratar de alcanzar ese crecimiento normal, lo que mi abuela decía, ahí crecieron. Pero que obviamente hay una legislación donde hay etiquetado. Por lo tanto, nosotros deberíamos, lo pongo entre comillas, entender etiquetas de alimentos
que deben tener unos factores de calidad, que no vayan a tener nada que sea agresivo con el niño, y que obviamente de todos los nutrientes necesarios con las características de seguridad, que cumplan los rangos de requerimientos, que tengan la biodisponibilidad, porque no es lo mismo entregarles a ustedes una proteína que el intestino no puede digerir, ni puede entonces sus aminoácidos absorber, que no tengan otros nutrientes no requeridos. Eso yo los llamo literalmente los plus, que pueden tener componentes no nutritivos, o sea, como excipientes, viales, para que se pueda conservar, pero que sean inocuos y que de esa manera garanticen calidad para el crecimiento del niño y se logre el objetivo. Sigamos. Hay leches estándar y hay otras leches especiales. Hoy nos vamos a enfocar en las estándar. No hablamos nada de fórmulas nutricionales modificadas para satisfacer alguna necesidad de los niños. En los artículos que vamos a revisar hay unas cositas sobre patología, pero es para explicar los diseños de las fórmulas. La mayoría son a base de leche de vaca, pero lo que les dije, ya hay un diseño ya hay una fórmula en Europa que es a base de leche de cabra. Y hay otras, en la legislación ya se promueven más o se legisla con respecto a soya, y encontramos en la revisión leche de burra. Deben tener modificaciones en los originales, es decir, la fuente, que es la leche de vaca, debe tener unas modificaciones en cuanto al contenido de proteína, la presencia de lactosa. Vamos a ver cosas interesantes. Los electrolitos están modificadas, todas las fórmulas nutricionales tienen grasas de origen vegetal, ninguna tiene grasa o reporta formalmente colesterol, por ejemplo, aunque hay una de las fórmulas en el mercado que sí reporta grasa de origen animal en un porcentaje bajo. La relación suero-caseína es una de las cosas importantes, pero probablemente esto está quedándose en desuso, y lo que tenemos que hablar es más del perfil de aminoácidos de la fórmula, que mantengan la densidad calórica entre 0.7 y 0.6 calorías por cc o 67 calorías por 100 mililitros, y que debe existir una regulación en todos estos nutrientes agregados, que son los plus, que vamos a ver qué pasa con la legislación. Sí. No es inocua. Cuando ustedes tienen una leche de cabra, un alimento, lo único que tienen que garantizar es que no haya microorganismos patógenos. Y eso es una de las condiciones. Pero existen condiciones en las cuales, si yo no manejo la temperatura o regulo la cadena de frío de la fórmula, a medida que va calentándose esa fórmula en el medio ambiente, piensen en un tetero puesto al lado de una ventana en un día caluroso, la posibilidad de crecimiento de este organismo, que es el M. Sakazaki, que generó problemas en unidades neonatales con enterocolitis mortales, está presente. La fórmula nutricional no es aséptica. Y puede tener un rango de patógenos menor de 3 unidades formadoras de colágeno, pero de los microorganismos que no sean patógenos. Sigamos. Hay regulación y debe haber legislación. Y en el debe, entre comillas, nosotros debemos conocer que lo que existe. Hay un consenso medianamente viejo, donde se une la OEPS, la OMS, el CESNI en una reunión, y dicen, hay que empezar a legislar. Se acordó que se utilizan las fórmulas nutricionales cuando no es posible alimentar al bebé, cuando la primera opción son las fórmulas infantiles, y la tercera opción sería la utilización de leche de vaca diluida y fortificada en los casos en los que no se pudiera utilizar, comprar o tener la fórmula nutricional. Wendy Juega, algunos de ustedes conocen el ejemplo de la vaca María. Es un ejemplo para hacer un ejercicio de cómo nosotros haríamos la consejería si no tuviéramos fórmulas nutricionales y tenemos que alimentar a un bebé a punta de leche de vaca. Pero Wendy Juega es tema de otro día. Existen otras normatividades. Aquí saqué una lista de algo que revisamos, una revisión bonita que hicimos con los dos residentes del mes anterior y de este mes, con respecto a cómo está la legislación. Lo más lo más reciente que encontramos en 2014, estos son grupos de expertos que se reúnen para tomar decisiones de cuáles deberían ser los componentes de las fórmulas nutricionales.
Colombia tiene una resolución, la 11488 del 84, donde habla de la composición, muy somera. Esta debe ser los rangos, hay datos que no se encuentran, y en el 2009 lo único que hace es como una reglamentación de cómo debe ser la publicidad de los sucedáneos de leche materna. Sigamos. Este es un consenso de expertos. Cuando se les preguntan, esto es un estudio español, entonces buscaron expertos pediatras, gastroenterólogos, nutriólogos, y le aplicaron un cuestionario de como 64 o 70 preguntas sobre cosas muy puntuales. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Debería la fórmula nutricional tener eso? Cuando uno lo mira, porque esta es la información que uno tiene de lo que le llega a las manos, de lo que lee, de lo que los laboratorios le dan, miren que solamente había consenso en el 64% de las preguntas. Para ellos era muy claro y no había consenso en que la composición de los lípidos, o sea, todo esto del DHA ya está muy metido en el conocimiento, lo de la presencia de la lactosa, calcio, vitamina D, prebióticos, fórmulas infantiles, y que no había duda en que esto tenía un efecto en el desarrollo cerebral, inmunitario y somático. Pero no había consenso en la calidad nutricional de las proteínas, no sabemos de eso, la utilización o no de espesantes y la suplementación con taurina, probióticos y prebióticos. O sea, esto es lo que los expertos saben con respecto a las fórmulas. Sigamos. ¿Qué pasa? Y ya vamos a entrar en una serie de estudios donde nos muestran qué pasa con las fórmulas nutricionales, composición nutricional de las leches infantiles, nivel de cumplimiento en la fabricación y adecuación de las necesidades nutricionales. Cogieron los requerimientos, el RDI, y miraron la composición de una fórmula de inicio, donde un niño está expuesto que más o menos en un día tomaría 910 mililitros de leche, una de continuación, 500 mililitros, y una de crecimiento de 500 mililitros. Y veían cómo cubrían los requerimientos nutricionales de esta lista de nutrientes. Miren cosas como esta. En inicio, en energía cubríamos el 93, 94, incluso se puede llegar hasta el 111% del requerimiento. Aquí incluso en vitaminas el 165, el 173, el 178. Son porcentajes muy altos. Probablemente, ¿qué sucede? Que ahí viene una parte de la biodisponibilidad del producto que me entrego. Yo a ustedes aquí les entrego un ladrillo, pero probablemente no todos puedan alzar. ¿Se los estoy ofreciendo? Sí. Pero no pueden alzar, o sea, no pueden hacer el proceso metabólico o la biodisponibilidad es mínima. De pronto lo partimos y el ladrillo lo llevamos solo pedacitos. Eso es, él explica, miren en vitamina B2 hasta el 498%. En una leche de continuación, estamos hablando que ya aquí en este momento el niño está incluido en el proceso de complementaria. Ese es otro tema de cuándo la incluimos. En este ejemplo eran niños de 9 meses, 500 mililitros de leche y empieza a bajar la cantidad de cubrimiento de requerimientos con la fórmula exclusiva. Aquí también uno podría decir, sí, pero es que cubre, pero no el 100%. Necesitamos la introducción de la complementaria. Y en la leche de crecimiento sí, pero porque miren cómo va bajando los porcentajes con respecto. Entonces es muy importante evaluar eso, porque no siempre tienen todo lo que necesito o de pronto tienen más de lo que yo necesito. Este es otro estudio donde me habla de composición. Hacen una comparación muy bonita entre leche materna, Gold Standard, ponen una fórmula de intervención y una fórmula de control. ¿Cuáles son las diferencias? La concentración proteica, aquí estamos hablando en gramos por 100 kilocalorías o gramos por 100 mililitros, ¿sí? Miren la concentración proteica de la leche humana, la concentración de lípidos, carbohidratos probablemente, la relación suero-caseína. Y entonces nos miraban cómo era el crecimiento de los niños. Entonces mira el crecimiento en la fórmula de intervención, el promedio de ganancia de gramos día, el promedio de talla de gramos y la circunferencia craneana. Y uno dice, pues sí, aquí crecieron un poquito más, 30 gramos, aquí 28, aquí 26. Pero están dentro del rasgo y esta es la leche materna que es nuestro Gold Standard. Y miren esto, cuando miraban la ganancia realmente antropométrica, la fórmula de intervención
que tiene menor concentración de proteína tiene un mejor crecimiento. Aquí viene una parte de la hipótesis de programación metabólica, porque también mucha proteína no es buena. Hay una modificación en la presentación de aminoácidos, debe existir un equilibrio entre los aminoácidos ramificados y aromáticos. Definimos, si yo puse la siguiente diapositiva. El asunto es que algunos de estos aminoácidos en concentraciones altas pueden cambiar la respuesta de insulina e incluso llegar a presentar o programar para obesidad. Este es un estudio que muestra cómo las mamás utilizan las fórmulas y cómo esto está relacionado con una rápida ganancia de peso. Y lo que sacaron en este estudio era que, miren, ojo, porque es que la tendencia a adicionar cereales, adicionar harinas de espesar el tetero es una práctica muy común, darle el tetero antes de dormir y la tendencia a sobrealimentar es alta. Todo esto está relacionado con el aumento del peso del niño, no dentro de los rangos normales. La mayor composición proteica también está detectada, está correlacionada con el estudio anterior, pero todavía dice que hay evidencia y hay vacíos, entonces no se puede sacar una conclusión. Con respecto a aminoácidos, sigamos. Ácidos grasos, sí. La literatura está saturada de muchas formas como nos presentan las grasas. Este estudio, que es la estructura de la grasa en la leche materna y las fórmulas. Como la leche materna entrega la grasa al niño, es esta estructura. El ácido palmítico en una mayor proporción está en la posición beta o en la posición 2. ¿Esto qué hace? Tiene un proceso metabólico diferente cuando se hace todo el proceso de lipólisis o la degradación de estas grasas. La forma como se expone y tardía el palmítico en la posición 2 favorece la absorción. Esta es otra tabla donde miramos cómo es la composición. Sigamos. Cuando las fórmulas nutricionales, la mayoría de las fórmulas nutricionales en el diseño de ingeniería de alimentos, el ácido palmítico está en posición 1 o 3 posiciones altas. Pero metabólicamente tiene un proceso al hacer la degradación, queda más fácilmente expuesto, se une con el calcio, forma una cosa que se llaman jabones cálcicos, que va a inhibir la absorción del palmítico, va a inhibir la concentración, la absorción de calcio, y esto hace que las heces sean duras. Por eso la leche materna es antes por su estructura. Y la modificación que hacen en algunas fórmulas nutricionales es cambiar la posición de cómo nos la ofertan. Algunas dirán, lo quitamos. Miren el ácido palmítico, el 20 al 25%, que es la concentración alta. En la leche materna el 70% está en posición beta y el 30% en posiciones alfa, 1 y 3. En las fórmulas o en la grasa vegetal, que es la fuente para las fórmulas, del 5 al 20 y del 80 al 95. Sigamos. Cuando se analizan fórmulas nutricionales bajas en palmítico y altas en palmítico, lo que están buscando es cómo se presenta la concentración o la conformación de las heces de acuerdo a un porcentaje y miran cómo está estructurado. Pero esa es una de las... Ya pasemos a esta. En este mismo estudio, entonces, muestran fórmulas nutricionales de control y experimentales donde mantienen los ácidos grasos, la posición y pues obviamente van a mirar, siguen viendo la siguiente. Cuando nos hablan de consistencias de heces, estamos hablando de la categoría de las heces, como la categorizaron: duras, formadas, líquidas. Tenemos a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y a los 4 meses de utilización de la fórmula, con la fórmula control y las fórmulas con modificación. Si ustedes se dan cuenta, probablemente tiene mayor impacto en los niños más pequeños, pero ya después de los 4 meses probablemente es digamos. ¿Cómo sucede o qué pasa con el crecimiento, la ganancia de peso? No pasa nada. Y la composición mineralosa, porque al poner eso y decir que no absorbemos bien el calcio, entonces hay una mejor composición de la parte mineral ósea con respecto a los niños que tienen las diferentes formas.
La otra importante es cómo es el ácido palmítico. El ácido palmítico es importante tenerlo, es el 20-25% del ácido grasos que están en la leche materna, y esta es una forma de cómo están las funciones específicas del ácido palmítico, la parte de la mineralización ósea, la formación o el control y la inflamación del intestino, toda una regulación. El ácido palmítico no solo es fuente de energía y calorías, sino de otras regulaciones a nivel metabólico, digamos. Y este estudio es muy bonito porque nos dicen, tiene una mejora, la presencia de ácido palmítico, pero en posición beta, mejora la absorción de gas y calcio, las deposiciones son más blandas, mejor composición mineral ósea y aumento de fidobacterias, disminución del llanto, el cólico, el estrés en los niños. Y hay estudios en ratones que es muy bonito porque miren, no solamente tiene ese efecto, sino que hay una reducción de la inflamación intestinal. Que hicieron ellos, cogieron ratones, les indujeron enterocolitis, les hicieron que los ratones tuvieran enterocolitis, y los que tenían la fórmula con el palmitato tenían menores concentraciones de factor de necrosis tumoral. Hay mayor concentración de palmitato, fosfolípidos intestinales en los tejidos de los ratones. Hay mayor concentración de palmitotenamida, es un derivado del proceso metabólico del palmítico que tiene un efecto regulador del apetito y tiene un efecto antiinflamatorio. Y obviamente también tiene un efecto en una formación de productos de él como endocannabinoides que pueden ayudar al apetito, la ingesta, aumento de peso y regulación metabólica. Entonces el palmitato es importante. Sigamos. Estamos saturados de información sobre lípidos. Este es otro estudio que habla sobre de la forma como se presentan los gránulos donde se envuelve la leche materna, el MGM, y cómo estos gránulos pues son parte de estructuras de los glóbulos y tienen un efecto importante a nivel de la formación de los fosfolípidos. Sí, es importante. Sigamos. En ese mismo estudio nos habla de la importancia de AHA y ARA, y la conclusión de este curren es sí, tienen importancia, los estudios son buenos, pero no podemos llegar a la conclusión de que sea una regla hacer la inclusión de AHA y ARA y estos MGM y demás en las fórmulas nutricionales. Sigamos. ¿Qué pasa con los probióticos? Miren, acuérdense cómo la colonización del probiótico la microbiota, cómo van cambiando los diferentes tipos de microorganismos a medida que va pasando la vida. Sigamos. Y hay muchos estudios, entonces nos dicen, mire, los estudios han demostrado que para disminuir la gonorrea, esta es la lista de los microorganismos que han generado resultados positivos en los estudios, disminución del riesgo de padecer diarrea asociada, ¿sí?, gastroenteritis aguda y reducción de problemas respiratorios. Pero está ahí queda, sigamos. Y cuando miran el consenso de expertos, este es 2011, si probablemente estamos hablando de 7 años de diferencia, vamos a ver otro estudio. Cuando me hablan de probióticos me dicen, no van a tener efecto dañino en el niño, pueden usarlos. Sí, ahí he tenido estudios donde se presentan todos los efectos, pero el comité no recomienda el uso, la suplementación como no. Miremos qué pasa con los prebióticos, el mismo consenso. ¿Son seguros? Sí, han tenido efectos. Una cosa que es importante es que el efecto de un probiótico no debe ser extrapolado al otro, o sea, la función de cada microorganismo es específica. La evidencia de los estudios muestra pues que sí, los FOS y los FOS tienen una buena asociación, pero tampoco son capaces de decir que deben estar presentes como una norma en la fórmula. Sigamos. Los simbióticos, que empezamos a hablar de fórmulas simbióticas, el problema es que para el momento de la revisión había pocos estudios, los datos no eran muy contundentes, por lo tanto tampoco se atrevieron a decir es norma. Y este es el consenso mexicano del 2010, es muy general, pero miren lo que hace: en prevención de diarrea, tratamiento de diarrea infecciosa, en la prevención de infección por Clostridium, Helicobacter pylori, en el alivio de síntomas de síndrome intestino irritable, puede ayudar en el estreñimiento, inducir al tratamiento, pero ellos también son muy... Existe la regulación, existen los estudios, pero no nos atrevemos a decir que es una norma. Este es otro estudio pues que habla también de los probióticos y es como una cadena de los beneficios que se han visto: la colonización, la resistencia, efectos raros, efectos neurológicos, inmunológicos. No hay mucha evidencia al respecto. Sigamos. Combinaciones o mezclas. Entonces aquí es una fórmula que es simbiótica, entonces tiene una modificación de proteína parcialmente hidrolizada,
simbiosis entre bifidobacterium y GOS y suplementación de magnesio. Con 3 modificaciones es probable que sí tenga efectos. Esta es la concentración de la fórmula, digamos. Y pues sí, miraban cómo eran las heces en el momento inicial, después la composición de las heces después de utilización, y pues si hay diferencias y puede generar un efecto bueno en los niños. Sigamos. Y cómo era la calidad de vida, entonces la calidad, por ejemplo, del sueño, la posibilidad de fácilmente trabajar de las madres y demás, también los estudios muestran eso. En fin, sí, sigamos. Este es otro consenso, es 2014, hace 4 años, vuelve y juega. Ellos sí se pueden si los estudios que se han hecho con respecto a nucleótidos sí generan beneficios, la evidencia es suficientemente fuerte, tanto que ya lo incluyen como norma para los diseños de las fórmulas. Esta es la regulación europea española y es la forma como ellos lo están regulando en su país. De los ácidos grasos de cadena larga, sí, los estudios son buenos, sí es importante, nadie niega el efecto a nivel de neurodesarrollo, pero tampoco se atreven a decir que es una norma y que debería entrar. Sigamos. Este es sobre suplementación de hierro. Hay una clarificación, es otro consenso, pero dice solamente en Europa. Tendríamos que mirar qué pasaría en nuestra latitud. Y lo único que dice es que, bueno, no da mucha evidencia de la necesidad de suplementación de las embarazadas. Esto es en Europa. El pinzamiento retardado, pues sí se sigue recomendando. Con peso al nacer adecuados no hay necesidad de suplementar. Los bebés alimentados con fórmula hasta los 6 meses deben recibir suplementación y los recién nacidos de bajo peso también. Sigamos. Y este es un simposio porque la novedad de este año son los oligosacáridos, ¿sí? Es un simposio del 2017, pero es un simposio de industria. Y dice, sí, son carbohidratos no digeribles, es el tercer componente de la leche. Se forman abajo de la obligación o de la formación de este tipo de forma de los carbohidratos, son similares a glicanos de la mucosa, sí han mostrado en los estudios algún tipo de beneficio, pero tampoco hay una legislación y esto es realmente muy nuevo con respecto a las fórmulas nutricionales. Menor diarrea, menor riesgo de morbilidad, mayor predominio de fibobacterias, o sea, creo que los estudios iniciales respaldan. Sigamos. Esta es la estructura de los oligosacáridos, esta es la estructura que está presente y pues esa es la forma y unas modificaciones de acuerdo a cómo la industria lo ponga dentro de las fórmulas nutricionales. Y los estudios de cómo es la ingesta, cómo entra y cuáles son sus efectos, distribución de los tejidos, las funciones y demás, es la forma como nos presenta el beneficio de tener esta molécula en la fórmula nutricional. Este es el último consenso que tenemos. Y me llamó la atención porque ya está dentro de la norma del consenso europeo lo que les decía, la leche de vaca, la leche de cabra y la utilización o cómo debe ser la concentración de las proteínas hidrolizadas de acuerdo a las directrices en cada uno de los tipos de fórmulas. Ya se está yendo más allá en la forma como se presenta. Y la otra novedad de este consenso es que ya se atrevieron a decirle cantidades de nucleótidos. Hay una concentración de no será superior a, pero ya eso es lo de lo nuevo que está después del 2017 en este consenso europeo. Sigamos. Entonces, la idea era mostrarles lo que dice la evidencia con respecto a las fórmulas nutricionales. El producto de estas revisiones que hicimos con los residentes, esta tabla que les vamos a entregar, donde están todos los componentes que debe tener una fórmula nutricional, la legislación de lo más reciente que encontramos en la literatura. Miren cosas como, por ejemplo, es muy curioso que en la normatividad, siendo el carbohidrato por excelencia en la leche materna, la lactosa, dicen puede ser lactosa, pero pueden ser otro tipo de carbohidratos y dependiendo de la edad, sacarosa, no fructosa, de acuerdo al momento. Aquí ustedes van a encontrar los rangos del Códex Alimentario en el valor mínimo y máximo, la resolución del INVIMA, el último estudio del Colesco este es 2013, la EFSA 2014, el Diario Oficial de la Unión Europea 2015, entre las fórmulas de iniciación y continuación.
Hay muchos vacíos con respecto a que no nos atrevemos a especificar. Podemos dar unos rangos en la siguiente. Ustedes tienen, miren por ejemplo en el códex no se especifica mucho sobre ácido araquidónico y DHA, hay unas normas, pero a pesar de toda la bibliografía que tenemos, los consensos de expertos todavía no nos dicen datos certeros. Ya en los últimos estudios hablan de unos rangos y unos valores, pero no hay evidencia fuerte en la literatura que lo vuelva como no. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Después de esta charla, creo que aquí terminamos. Esto era lo que les mostraba de la proteína, se me quedó al final, y cómo el nivel de proteína, los tipos de proteína pueden alterar los niveles de insulina y glucosa. Ya creo que aquí terminamos. De acuerdo a esto, ¿cuál de las dos fórmulas que se les entregó al principio sería entonces la recomendación que darían ustedes? Porque creo que a todos les pasa. Usted es médico, usted me puede decir qué fórmula nutricional darle a, y hay que tener un criterio, y aspiramos con el objetivo de esta charla es empezar a crear criterios para hacer la selección, para saber cómo utilizamos. Hay una cosa importante, los nutrientes adicionales no legislados se llaman plus, son opcionales, pero si yo lo tengo, cuesto más. Y para terminar el típico ejemplo, si a ustedes les doy pescado crudo, pescado asado y pescado con salsa de camarones, ¿comieron pescado? El del pescado crudo trabajó más, a no ser que le guste el sushi. Si lo preparó, tuvo que trabajar. El de pescado asado tuvo que trabajar, probablemente no, solamente comerlo. Y el de pescado con salsa de camarones comió pescado y tuvo unos plus. Pero en esencia, todos comieron. Y eso es lo que tenemos que vigilar, porque si la evidencia no es fuerte con respecto a las recomendaciones, también tendríamos que tomar decisiones así. No sé si tengan dudas o preguntas o alguien la puede hacer. Con respecto a la disponibilidad de los probióticos y la preparación de la leche, ¿qué tanto es? Sí, puedo tener esto. La característica de un probiótico es que pueda en su forma de encapsulamiento vencer completamente el efecto de temperatura y el efecto del ácido clorhídrico y de las enzimas para llegar intacto al cuerpo. Entonces no debería alterarse por la preparación, si la preparación se hace tal cual como la recomendación de casa está. Porque si hervimos la leche probablemente se altere la cápsula en la cual viene envuelto el probiótico. Entonces, la legislación de la OMS es muy clara. ¿Cuáles son las características que yo debo tener para ser probiótico? Y esa es una, que pueda vencer todo el paso, desde el paso de la boca, todo el estómago, intestino delgado y llegar intacto y colonizado. Si no se prepara, se hace. Y el otro problema del probiótico que se ha visto, que eso estaba en el consenso, es que ¿qué sucede cuando lo dejamos de tomar? Voy a poner un ejemplo de comida de nosotros. Si dejamos de tomar el yogur que tiene, el efecto probiótico se pierde, porque tiene que estar la constancia dada. No es que me colonice y ya me colonice internamente. Entonces, esa es una de las condiciones del probiótico. Entonces, si no se prepara la fórmula como la casa dice, probablemente sí. Y no tenemos efecto. Con respecto a la leche, digamos, no sé qué tantos estudios hay de la leche materna con respecto a los pretérminos. Me refiero con respecto a si de alguna manera el cuerpo de la madre sabe los requerimientos específicos. Hay un tema, ese es otro tema bonito de otra revisión que dice al respecto. En un momento nos decían la leche materna del prematuro es una leche inmadura, por lo tanto no va a satisfacer las necesidades. Pero hay otros estudios que te los puedo dar, donde dice que sí logra modificarse para satisfacer las necesidades de comida. Entonces, se puede fortificar la leche materna, pero se sigue insistiendo que a pesar de ser prematuro y complementar, deberíamos mantener la leche materna en estos niños por la misma modificación. Conclusión, ¿cuál van a formular?
¿Hacemos hablar a los diseñadores? Rosarita 1, ¿sí? Rosarita 1 tiene todo, ¿sí? Sería el diseño de la fórmula nutricional ideal. La concentración, el tipo de probióticos, simbióticos, se diseñó siendo lo mejor que puede existir. Rosaritum es malita, tiene ¿qué? Lo necesario. La pregunta es, ¿cuál de los dos niños crecería mejor? Y yo podría decirles que si tienen el cuidado, la alimentación que debe ser en las cantidades que son, los dos crecen igual. ¿A quién le cuesta un poquito más de trabajo? Al de Rosita, se me puso complejo. Es como si yo le diera pescado, pero la condición es que tiene todos los nutrientes esenciales para crecer. Sí, no me dan el plus de DHA y ARA, pero tengo linoleico y linoleico. Y mi metabolismo, si yo soy sana, debe tener la capacidad de hacer la formación de DHA y ARA. Entonces los dos van a crecer igual, pero piensen que en costos, y ustedes van a tener que seleccionar a veces de acuerdo a la condición, el contexto de nuestros pacientes, tomar una decisión, una u otra. Pero no hay justificación, desde mi punto de vista, que le exijamos a una mamá que compre la más costosa cuando tiene que dejar de darle la comida normal. Y es cierto lo que en ciertos momentos, después de los 6 meses, no somos lactantes externos y necesitamos la combinación de la leche con los otros alimentos. Hay una gráfica muy bonita de lactancia materna, donde la leche materna muestra cómo va bajando la cantidad de nutrientes que ofrece para satisfacer su requerimiento. Entonces los dos niños van a crecer. Lo que pasa es que ustedes tienen que saber seleccionar a quién le van a dar qué, en las mejores condiciones y que no afecten la vida y la dinámica familiar, por exigir algo que probablemente no puedan hacer. Si quieren lo mejor, podemos darle lo mejor, pero de lo más malo que hay, tampoco es malo. Y va a tener la posibilidad de crecer. ¿Sí?